Buenos días, Pablo. ¿Qué Hola, tal? ¿cómo estás, Guillermo? Pues muy bien, muy bien. A la expectativa, igual que todos nuestros traders, de escucharte, la verdad. Fenomenal, fenomenal. Eh, Pues, Pablo, no sé si que te gustaría que comencemos, a ver, por los resultados electorales. Creo que eso, pues, es algo que ha tocado tanto en Inglaterra como en Francia y, bueno, su impacto, ¿no?, en las primas de riesgo. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? sí, la verdad es que, bueno, en Francia totalmente inesperado, ¿no? Sí, Probablemente yo voy a compartir ahora pantalla contigo para que de alguna manera podamos analizar lo que ha pasado perfecto. con el CAC 40 y con el FTSE 100, ¿no? Las reacciones que hayan tenido la bolsa. Estoy ahora compartiendo pantalla, dame un segundín nada más. Sí, sí, claro. Creo que ahí lo tenemos. Este es el comportamiento primero del CAC, ¿no? Como podemos observar, la verdad es que parecía que después de las elecciones europeas había un movimiento muy claro hacia la ultraderecha y luego la Ujú. coalición que han formado los partidos de izquierdas en Francia, pues finalmente ha funcionado y se ha quedado como tercera fuerza política el partido de Le Pen. Eh, y bueno, ¿cuál es el problema? El problema es que el CAC ya venía muy tocado, como podéis ver, había formado un doble techo muy, muy fácil de identificar aquí arriba. Y ya prácticamente había cumplido con el objetivo de la proyección de esta figura y ahora mismo estamos simplemente en un rango de consolidación lateral, pero sería muy importante si llegase a romperse este suelo. De momento ha reaccionado, la sesión de hoy está reaccionando bien después de una caída importante ayer, pero como digo, hay que vigilar de cerca esa cota de 7.470 puntos aproximadamente, porque de romperse ese suelo probablemente vamos a ver más presión vendedora. Tal vez lo que más preocupa desde un punto de vista económico es que Melenchon pues, está hablando de mayor gasto, ¿no? Mayor gasto público, reducir la edad de jubilación, más vacaciones, más red social. Y bueno, no hay que olvidar que Francia precisamente no es uno de los países que hoy día tiene mejor control de la deuda, ni mucho menos. Y eso, algunos hablan de que podría disparar la deuda sobre el PIB a niveles cercanos al 118%, 120%. Por tanto, mi sensación es que la prima de riesgo cotizada en el bono realmente no está yéndose como debería irse, pero porque Ujú. está la presencia del Banco Central Europeo, ¿no? Ya en 2011, cuando tuvimos el default de Grecia, oímos la famosa frase de Mario Draghi de whatever it takes, haga falta lo que haga falta, y no dudaría Christine Lagarde en intervenir en el mercado de bonos si viésemos que el spread entre el bono alemán y el bono francés comienza a dispararse. Creo que eso mantiene relativamente sujetas las expectativas de la prima de riesgo, pero evidentemente todo lo que sea ausencia de austeridad fiscal son malas noticias, ¿no? En un entorno donde se suponía que Europa iba a comenzar a reducir ese endeudamiento después de haber estado durante 3 años prácticamente con las leyes de Maastricht bloqueadas o suspendidas para luchar contra la situación económica que vivía el mundo después de la pandemia. Así que bueno, no hay que perder de vista, porque si viene el S&P está en máximos históricos y el Nasdaq no hace más que generar máximos históricos cada 2 o 3 días, la realidad, como puedes ver en el CAC francés, es muy distinta, ¿no? Y Sí. luego tendríamos la otra situación, Guillermo, que es la de Reino Unido, ¿no? Aquí sí se veía venir el resultado electoral. Teníamos una posibilidad, digamos, de hundimiento político de Rishi Sunak, y así ha sido. Eh, Acaba un periodo muy, muy largo, ¿no?, de gobierno, y ahora, bueno, el mercado, como sí preveía que esto era lo normal, como podéis Ujú. observar, la percepción del comportamiento del FTSE apenas ha variado. Estamos en un entorno de consolidación muy claro, con una secuencia de mínimos crecientes y una secuencia de máximos decrecientes que nos mantienen una estructura, parece como un triángulo simétrico, y va a ser crucial por donde rompamos, ¿no? Entonces, Bueno, si te fijas, el panorama es muy distinto. Estados Unidos, al menos aquellos índices que tienen los 7 magníficos, tienen muy buen aspecto todavía. En Francia la situación es fea. En el Reino Unido la situación es lateral o de consolidación. Eh,
Y bueno, Europa pues se está quedando atrás nuevamente respecto al comportamiento de Estados Unidos. Sí, la verdad es que son, bueno, escenarios que de la última vez que conversamos, pues no se esperaba esto, este reto, sobre todo en Francia, es lo que le habías comentado al comienzo, ¿no? Que ha sido toda una sorpresa y bueno, creo que para ellos les ha funcionado. ¿El Banco Central Europeo podría ampliar estos requisitos de reservas de los bancos Sí, europeos? sí, ese es otro Viendo esta problema. situación, ¿no? Viendo Ese es esta otro situación problema, que tenemos actual. efectivamente. Efectivamente. En Europa tendemos a sobreregular normalmente y ya ahí pues están revisando los requerimientos de capital de los bancos, dando a entender que tal vez para evitar que pueda haber un disgusto como el que hubo en la crisis periférica, pues haya que aprovechar para aumentar esas reservas bancarias de cara a posibles situaciones de estrés, ¿no? Los bancos europeos, lógicamente, dicen que eso es una exageración, que en Estados Unidos se está haciendo justo lo contrario. Parece como que la Fed está empezando a plantear reducir los requisitos de los bancos. Bueno, lógicamente, a nivel comparativo, el sector bancario en Europa pues podría sufrir más. Si encima le añades que ha empezado el recorte de tipos, aunque solo haya sido con 0,25, el margen de intermediación de la banca es tomar dinero a corto plazo y prestarlo a largo, y el diferencial entre los tipos a corto y cómo lo prestan a largo es el beneficio. Date cuenta Claro. que ellos siguen remunerando muy poco las cuentas de sus clientes, con lo cual tienen un margen de beneficio enorme, y el BCE lo que quiere es que una parte importante de ese margen de beneficio se destine a aumentar las reservas. Pero bueno, es un problema comparativo sobre todo con Estados Unidos. Precisamente ya, bueno, ya que estamos comparando, ¿no? Un poco con Estados Unidos, tuvimos recientes declaraciones de Powell, tuvimos también datos recientes de Estados Unidos. Bueno, si nos vamos a Norteamérica, ¿qué nos puedes comentar, Pablo? Mañana, el jueves sale el dato clave en Estados Unidos, que es la inflación. Ujú. Hemos tenido la comparecencia de Powell en el Congreso y en el Senado. Bueno, hoy creo que es la del Senado, pero normalmente no difiere mucho de lo que hacen en la Casa de Representantes. Y bueno, el mensaje que vino a dar Powell es: las cosas se van equilibrando como ellos querían. Empezamos a Claro. detectar que los desequilibrios en el mercado laboral poco a poco tienden a eliminarse. Eh, Tenemos una tasa de desempleo en 4,1, veníamos de un 3,5. Sigue siendo realmente pleno empleo, pero bueno, teniendo en cuenta la tendencia, pues Powell dice esto está un poco mejor. Eh, la inflación salarial sigue en 3,9, un poquito por debajo de ese 4 que teníamos antes, relativamente alta todavía. Los datos de inflación dicen que no había habido progreso en los primeros 6 meses del año, pero que el dato mensual del último publicado ya muestra ausencia de presión inflacionista, lo cual es positivo. Y todo eso al final acaba llevándonos a la pregunta que nos hacemos una y otra vez desde principios del año, ¿no? ¿Cuándo van a cortar tipos en Estados Unidos? Y aquí surgen dos puntos. Tiene dos reuniones antes de noviembre. Lo puede hacer dando por hecho que no lo va a hacer en julio, ¿vale? Dando por hecho que Ujú. a finales de este mes no tendría sentido, el mercado no cotiza esa posibilidad. Sería tal vez demasiado pronto el llevar a cabo ese movimiento. Eh, Quedan dos. Dices, bueno, lo va a hacer en septiembre. Bueno, ahí hay un sesgo político, ¿no? Que muchas veces se comenta, ¿no? Puede ser eso malinterpretado como un apoyo a un partido como el demócrata. La verdad es que tiene una papeleta, ¿no? Porque luego tenemos las elecciones a Claro. principios de noviembre. Mm, Parecía razonable que el primer movimiento pudiese ser en noviembre-diciembre, y traerlo a septiembre, pues a lo mejor le metes ese sesgo político que no quiere Powell, que se le juzgue por estar ayudando a un Claro. potencial partido frente al otro. Yo creo que va a depender mucho de los datos, ¿no? Hemos visto ralentización económica, pero no problemática. El modelo de la Reserva Federal de Atlanta, que es un modelo puramente estadístico que computa todos los datos macro que se van publicando, pues pronosticaba hace mes y medio crecimientos trimestrales del 3 y pico, que era una barbaridad. Ahora está en 1,5. Eso muestra que hay una desaceleración del consumidor suave, que te lleva a pensar en ese soft landing. Pero Ujú. bueno, yo creo que el soft landing no preocupa a la Fed. Lo que le preocuparía es que el soft landing se convierta en una recesión. A día Claro. de hoy, yo me atrevería a decir que hoy, desde luego a finales de este mes no va a hacer nada la Fed.
Y de cara a septiembre va a depender mucho de los datos que se vayan cosechando en los próximos 2 meses, ¿no? Empezando por el dato de inflación de este jueves, que va a ser muy, muy relevante. Creo que ahí está un poco el punto de cuándo empiezan, pero como digo siempre, nos obsesionamos mucho con la fecha de inicio cuando realmente lo que nos debería obsesionar es cuánto van a recortar, ¿no? No es no es tan Claro. importante si cortan 0,25, sino qué margen de maniobra tienen realmente ahora los bancos centrales para bajar tasas, sabiendo que la inflación de momento no la tienen controlada y en sus propias predicciones hablan de que hasta 2026 no vamos a ver el retorno del IPC a niveles del 2%, con lo cual una cosa es que empiecen y otra cosa es que a lo mejor te bajen una vez y tengas que esperar 6 meses para que te bajen una segunda vez, ¿no? Lo cual sería un mensaje muy negativo para la evolución del mercado. Bueno, ese sería el mensaje un poco de Europa, ¿no? Que hicieron esta bajada de 25 céntimos y lo que se espera es que no baje más hasta dentro de unos cuantos meses. Claro, a ver, estamos con lo de siempre. Si tú tienes un riesgo económico severo, eh, el factor inflación, no digo que no pese, pero tienes que combinarlo con el PIB, ¿no? Ah, Europa ya pasó por eso. Estuvimos 5 trimestres con cero crecimiento. Y ahí fue bastante duro el BCE diciendo no se bajan los tipos porque la inflación está fuera de control. Ahora las previsiones que tiene el propio Banco Central Europeo es que va a mejorar el crecimiento durante los próximos trimestres para acercarnos hacia el 1% de PIB. Y dices, bueno, pues si no tienes un problema realmente de PIB, tu única obsesión y tu único control debe ser la estabilidad de precios. Y si todavía están las inflaciones en torno al 2,5, pues te queda medio punto porcentual por conseguir contener y no deberías ser demasiado laxo con el coste del dinero porque, bueno, tu mandato, en el caso del Banco Central Europeo, es un único mandato, que es el control de la estabilidad de precios o la inflación, que es lo mismo. En Estados Unidos juegan dos variables, como sabes, es inflación y el nivel de pleno empleo. Pero es que 4,1 sigue siendo una situación idílica a nivel de comportamiento laboral. Se han creado más de 200.000 puestos de trabajo en el último mes. Pues no creo que tengan prisa, sinceramente. Una cosa es que den una señal del primer recorte, pero no creo que tengan prisa por hacer sucesivos recortes mientras la economía aguante. perfecto. Pablo, oye, tenemos algunas preguntas de pues, nuestros traders. Hay una interesante. Te preguntan, ¿tú crees que al final se abrirá el mercado de futuros 24 horas y cómo afectaría al mercado? Eh, Esto habría que adaptar las estrategias, no habría que adaptarlas, podría afectar mucho o poco. Ha habido muchas veces intentos de este tipo. Yo recuerdo una época en la que quisieron alargar la sesión del DAX hasta que Ujú. cerrase el mercado americano y no prosperó. Se mantuvo luego el mercado after hours, pero no el mercado de acciones. Es decir, no se mantuvo lo que era el subyacente abierto hasta las 10 de la noche. Um, yo creo que al final, si tú quieres acceder al mercado cuando ya ha cerrado, siempre tienes algún producto que te lo permite hacer, ¿no? Claro. ¿Cuál es el principal problema? Pues que la liquidez, como tienes el subyacente cerrado, la liquidez en esos periodos de mercado, pues es más baja, ¿no? Y eso genera mayor volatilidad. No creo que vaya a marcar mucho la diferencia. Evidentemente, sí a efectos de estrategia. Si tú pones stops y take profits en un mercado que va a seguir abierto 24 horas, pues evidentemente tienes que estar más atento a esa posibilidad, pero a cambio lo que vas a tener es menores gaps, ¿no? Muchas veces la gente se enfada porque si hay un movimiento fuerte por alguna cosa que ocurre en Asia o a última hora en Estados Unidos, tú vienes un poco maniatado al mercado europeo que te abre con un gap y no tienes posibilidad Claro. de ejecutar tus stops donde querrías, ¿no? A veces juega a favor y consigues un take profit mejor. Pero no, personalmente no creo que aporte demasiado y me extrañaría que finalmente opten por esa opción, la verdad. Perfecto. Bueno, y de todas formas, Pau, un poco para completar lo que comenta Pablo, muchos de nuestros clientes para operar en índices, si quieren operar con el mercado cerrado, con las opciones barrera lo puedes hacer.
y en ese caso puedes elegir el margen que te van a solicitar. Entonces, bueno, para operar de esta manera, incluso con las materias primas y demás, pues puedes utilizar y operar con nuestras plataformas sin ningún inconveniente, ¿vale? Sí, además ahí se respeta los stops, que es una ventaja Eso. comparativa enorme, ¿no? Aunque haya gaps, es eso, tenerlo muy en cuenta porque es el coco de los retail traders, ¿no? Cuando de repente dices, yo quería perder 100 y me ha costado 400, ¿cómo puede ser? Y dices, porque he abierto con un gap. Bueno, pues tienes productos que te garantizan que la pérdida máxima es la que tú has fijado, pues evidentemente Correcto. es mucho más interesante que hacerlo en un mercado de futuros. Perfecto. De todas formas, cualquier duda, yo voy a dejar mis datos al final de la entrevista para que me puedan escribir y bueno, ahí lo podemos verificar. Y una última pregunta, nos pregunta Jimmy, si hay un análisis o cómo ves el petróleo en todo este panorama, ¿no? En esta incertidumbre que estamos teniendo a día de hoy. Bueno, hay una batalla interesante. Hemos visto una subida bastante potente durante los últimos meses hasta que ha llegado esta última corrección. Yo creo que el petróleo, como digo siempre, es una función de la demanda y la oferta, ¿no? El mayor riesgo a la baja representa la desaceleración económica, pero es una desaceleración donde no hay un consenso, porque algunos dicen que vamos a ver un pequeño soft landing en Estados Unidos, mientras que lo que viene de Europa y de Reino Unido es una pequeña mejoría económica, con lo cual el efecto neto al final no te lleva a una conclusión de que vayamos a tener un problema de demanda. El problema sería que querrásemos, ¿no? Que realmente Estados Unidos pues entrase a finales de año en recesión, cosa que ahora mismo no es ni mucho menos el sentimiento del mercado generalizado. Si eso pasase, pues claro, tendríamos una menor demanda global. Sabéis que cuando en Estados Unidos la situación económica se ralentiza mucho, afecta al resto del mundo. Bueno, ese sería un riesgo muy grande si se llegase a producir. Y luego tenemos en el aspecto del otro lado, tenemos la situación geopolítica que sigue estando muy tensa, ¿no? Tanto en Sí. Oriente Próximo como en Ucrania, como en torno a Taiwán. Todo lo que sea conflicto bélico en el que se expanda el número de países que están implicados, pues afecta al comercio internacional, a la oferta de crudo, y eso podría desatar tensiones al alza. Pero yo creo que el mercado lo tiene como muy asumido la situación en este momento y estamos viendo que pese a que hay subidas desde cotas de 67, 68 hasta 86, 87, que son movimientos importantes, ¿no? Sí. Y luego pequeñas correcciones. Cuando luego te pones a mirar el comportamiento desde la guerra de Ucrania, al final detectas que desde que dejamos el máximo en 130, el mercado se ha ido consolidando en un rango bastante lateral, con volatilidad, pero bastante lateral, y no da la sensación de que de momento tengamos a la vista el inicio de una gran tendencia, ¿no? Hay movimientos porcentuales importantes, pero a la hora de decir, ¿crees que podría colapsar el precio del petróleo o crees que podría volver a niveles de 130 o por encima? Yo creo que no. Lo veo muy difícil. Tendría que cambiar tanto el entorno geopolítico o el entorno económico, y hoy por hoy, en el corto medio plazo, no parece que vaya a ser esa la situación, ¿no? De cualquier manera, yo siempre digo, por debajo de 65 tendrías una alerta técnica de que algo gordo va a ocurrir a la baja en el petróleo. Sería el punto a nivel medio-largo plazo que te indicaría prepárate para caídas muy importantes. Y por el contrario, si superásemos los $100 el barril es cuando empezarías a decir que sales de la estructura de consolidación lateral y que probablemente vas a volver a la zona de techos que se marcaron con la invasión de Rusia. Tendría en mente esos dos niveles y entre medias haría operativa puramente de trading, ¿no? Aprovechando movimientos a la alta y a la baja, pero no con grandes extensiones direccionales. Perfecto, Pablo. Pues yo creo que hasta acá dejamos la sesión de hoy del radar. Muchas gracias, como siempre, Pablo. Ya nos veremos en la próxima sesión y bueno, que tengas un buen día. Un placer, Guillermo, y saludos para la audiencia. Claro que sí, un saludo. Hasta luego, Pablo. Saludos, hasta luego.